La obesidad no se soluciona con culpa, se soluciona con conocimiento, con información y también con estas mesas que estamos armando que tienen multidisciplina para poder abordar este tema y esta problemática desde un lado bien complejo si se quiere, pero hay que charlarlo. Así que hoy estamos con mi coequiper, doctor Antonio Saleme. ¿Cómo le va? Hola Virgi, ¿cómo estás? Muy bien. Qué dos que tenemos hoy invitados de lujo. Sí, me encanta. La doctora Luciana Peirano, que es médica especializada en diabetes y es maestrando en diabetes y nutrición por la Universidad de Córdoba. Y el doctor González Mauro, médico cardiólogo clínico, coordinador de cirugía cardiovascular e internación en Sala General del Sanatorio Santa Fe. ¿Cómo les va? Gracias por estar. Bueno, gracias a vos, Vir, gracias a vos, Tono. La verdad que es un placer encontrarnos acá, fuera del ámbito de lo que es el consultorio y poder charlar más en forma grupal, que eso está buenísimo, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estos temas son muy importantes, son temas muy comunes que afectan a una enorme proporción de los habitantes y yo creo que lo más importante es hacer promoción de esto. Y qué mejor con estos nuevos instrumentos que nos da la tecnología. Sí, sí, hay que usar todas las herramientas. Bueno, arrancamos. Mauro, pregunta directa. ¿Cómo es el corazón de un paciente con obesidad? ¿Es diferente del de un paciente sin obesidad? Perfecto. Sí, el corazón cambia mucho durante la obesidad. ¿Por qué? Hay un aumento del tejido adiposo. A ver, un aumento del tejido adiposo necesitamos más sangre para ese tejido que antes no estaba. Entonces esto es una sobrecarga del corazón. ¿Qué queremos decir? Imagínate que un paciente con una obesidad de grado 3, estamos hablando de que el gasto cardíaco aumenta entre un 20 a un 30%. O sea, el corazón Entonces, trabaja 20 a 30% más en reposo. O en sea que reposo. en reposo el corazón está corriendo, digamos. Y además tiene un volumen circulatorio mayor, porque vuelve más sangre venosa al corazón y tiene que expulsar más sangre. Entonces todo eso hace que el corazón se tenga que adaptar a este cambio hiperdinamico que se produce. ¿Cómo se adapta? Normalmente engrosándose, agrandándose y aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso estos pacientes normalmente lo encontramos con un corazón un poco más grueso de lo habitual en las primeras estadios, que vos decís, bueno, está bueno, un corazón más grueso, tiene más fuerza, vamos para adelante. Se adaptó. Se adaptó. ¿Cuál es el problema? Ese corazón se empieza a hacer más rígido, porque el problema principal que trae la obesidad el primer paso, es la rigidez del corazón. Entonces lo que no permite es que se distienda bien y que se llene bien. ¿Qué nos hace eso? Aumento de las presiones adentro del corazón y algo que está muy en boga hoy, que es la insuficiencia cardíaca con fracción preservada. Y además, al aumentar estas presiones, también empiezan a dilatar distintas partes del corazón, como por ejemplo las aurículas, y aparece la fibrilación auricular, que es una de las principales causas de ACV y de internaciones a nivel mundial. Que es una Entonces, por eso, arritmia. que es una arritmia, exactamente, es una de las arritmias más frecuentes que tenemos en la cardiología. Es una arritmia que se asocia mucho, sobre todo al accidente cerebrovascular y a la insuficiencia cardíaca. Y sobre todo estos pacientes obesos, como hablamos hoy de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada, es algo muy típico. Normalmente son pacientes obesos, normalmente son pacientes mujeres y añosos. Esas son las tres principales causas de esta insuficiencia cardíaca con fracción preservada, que al principio la cardiología la iba ignorando y decía que no existía, y hoy por hoy hablamos de que es la misma cantidad de insuficiencia cardíaca con función preservada que con función reducida. O sea, es la misma cantidad de insuficiencia cardíaca por el corazón que está duro o porque ese Le músculo falta ya fuerza. no puede trabajar más. Esas son las dos insuficiencias cardíacas. Ahora, pregunta. Vamos por esta primera, que es cuando se agrandó el corazón, porque dijimos, bueno, qué bueno, esa bomba se adaptó, tiene más fuerza ese músculo porque la necesitaba para seguir bombeando. Cuando el paciente desciende de peso, vuelve, o no sé si a la normalidad, pero recupera algo de ese grosor menor que tenía antes, ¿puede mejorar esta situación o no? Sí, obviamente también depende mucho en qué etapa lo estemos eh, atacando. Pero sí, si lo agarramos en las primeras etapas, este corazón puede volver a la normalidad. El corazón es un órgano muy noble, se adapta muchísimo. Entonces, si uno saca ese esfuerzo que lo obliga a tener una hiperdinamia, un mayor gasto cardíaco, va mejorando. Por ahí uno no puede volver
a un corazón totalmente normal, sobre todo porque cuando ya aparece algo de fibrosis, la fibrosis sí ya es una cicatriz a nivel del corazón y esa cicatriz no se puede hacer desaparecer. Pero si enganchamos, digamos, el corazón antes de que aparezca esa fibrosis, sí puede retrotraer. Y la última de mi parte, después la dejo a Virgi. Ya cuando el corazón se puso grande y mejor dicho, cuando ese músculo ya perdió la fuerza, que es la insuficiencia cardíaca que todos llamamos como tal, descender de peso, especialmente con fármacos, ¿ha demostrado algún beneficio? Sí, totalmente. En estos pacientes, a pesar de que uno no pueda, si ya agarramos tarde a este paciente, ya está con una miocardiopatía dilatada, con depresión de la función, es fundamental el descenso de peso en estos pacientes. Tanto es así de que siempre se habla en cardiología, en pacientes con fracción de eyección reducida, de los 4 pilares farmacológicos. Hoy por hoy ya se habla de 5. El quinto pilar justamente son el ejercicio y las medidas higiénico-dietéticas, sobre todo el descenso de peso, porque no es lo mismo para un corazón que ya no tiene la misma fuerza, mover un cuerpo con 180 kilos que mover un cuerpo con 100 kilos. Y aparte, recordemos que todo lo que es las grasas, el tejido adiposo, es un tejido que está vivo y que lleva un metabolismo importante. Y ahí lo que nos lleva también es a pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular es un factor de riesgo enorme, enorme, enorme en la insuficiencia cardíaca. Tanto es así de que habla de mortalidad en internación directamente. ¿Sí? Por eso es la importancia de mantenernos activos y mantenernos con bajo peso y con buena masa muscular. Bueno, doctora Peirano, la diabetes, que decimos siempre, la obesidad le abre la puerta a riesgo cardiometabólico y dentro de ello la diabetes. ¿Qué relación hay entre obesidad, diabetes? Bien. Yo siempre digo que la obesidad es como la madre de todas las patologías cardiometabólicas. Entonces, ¿qué es lo que empieza primero? Ese tejido disfuncional que no trabaja bien, esa masa grasa que empieza a producir sustancias y estas sustancias generan inflamaciones que son leves pero son prolongadas en el tiempo. Y lo que va llevando es que todos los órganos y tejidos vayan trabajando mal. Y entre ellos entra también el páncreas. Y genera al principio una insulinoresistencia. ¿Qué es esto? Que la insulina no cumpla su función. O sea, que no ingrese el azúcar a la célula. Entonces, ¿cómo responde nuestro organismo? Generando más insulina, hiperinsulinismo. Y ahí tenemos todos los problemas que ya vamos conociendo derivados de esto, que también aumenta el riesgo cardiovascular y es un mecanismo que no lo sostenemos por mucho tiempo. Entonces, cuando esto falla, la glucemia sube y aparece diabetes. Y también con fármacos, o sea, el tratamiento es fármacos. Exactamente, uno tiene que empezar en la Sí. prevención, porque uno empieza en una etapa de decir, bueno, hiperinsulinismo, insulinoresistencia, prediabetes, pensando en que tenemos menos riesgos que tener diabetes. Y no, el riesgo cardiovascular es el mismo. Entonces, tenemos que empezar desde antes, siempre sobre la base de una alimentación adecuada, de una actividad o ejercicio físico reglado, y después tenemos la posibilidad también de incluir fármacos que nacieron para el tratamiento de la diabetes, pero también empezamos a ver que actúan sobre la obesidad. Y ahí entran la semaglutide, entra la liraglutide. Entonces, hay muchos estudios que han demostrado que se reducía el riesgo de diabetes más o menos, a veces hasta en un 80%. Lu, me queda claro, y lo hemos hablado un montón en este podcast, que hoy tenemos que tratar la obesidad y la tenemos que tratar con fármacos que disminuyan peso, como los que nombraste recién. Ahora, un paciente con diabetes tipo 2, que muchísimos de ellos, la mayoría, tienen sobrepeso y tienen obesidad. Si vos tuvieses que elegir un fármaco para empezar en esos pacientes y no tuvieses que pensar ni en su costo, ni en, en nada, solamente pensando en la evidencia o en lo que vos considerás mejor para el paciente, ¿qué medicamentos o qué familia de medicamentos elegirías para tratar a un paciente con diabetes tipo 2 con sobrepeso y obesidad?
Hoy es fundamental enfocarse en lo que son los nuevos fármacos, los GLP-1 o los análogos del GLP-1, que son hormonas habituales normales que tenemos, que las produce digamos, el tracto gastrointestinal y que van a tener distintos mecanismos de acción que van a favorecer a mejorar y controlar la glucemia y por el otro lado a descender de peso. O sea que semaglutide, Ozempic, Dutide, todo eso que Exacto, conocemos, ahora Mounjaro, tirzepatide, serían los que vos elegirías los que serían siempre ideales. como primer fármaco en estos Exactamente, pacientes. más allá de la metformina, que es lo que teníamos a mano, que bueno, es una herramienta más que sirve, pero hoy tenemos fármacos que tienen mucha más evidencia en el descenso de peso y en mejorar el porcentaje de progresión a diabetes. Bien, perfecto. ¿Y protege también el corazón y los vasos, estos fármacos en el Exacto. paciente con diabetes? Exactamente, hay estudios científicos que han demostrado esto, que mejoran el riesgo cardiovascular. O sea, si el paciente ya ha tenido un problema cardíaco, disminuyen la posibilidad no solamente de volver a tenerlo, sino disminuyen el riesgo de mortalidad. Y no solamente a nivel cardiovascular, sino también renal. Bien, o sea que podemos decir que el uso de estos fármacos en un paciente con diabetes y sobrepeso o obesidad, aunque si no lo tienen también, van a tener menos ACV, menos infarto y van a mejorar la función del riñón. Y se van a morir Y se van a morir menos. menos. Perfecto. Fundamental. Bueno, súper claro. Si quieren, terminamos con un top 10 de recomendaciones de los dos. Top 3. Menos top. Bueno, un top 3 de recomendaciones para pacientes. Mira, lo principal, primero es la prevención. Esto es fundamental, no llegar tarde a estos pacientes. Entonces, es muy importante siempre controlar el peso, fundamental. En los casos que ya hay sobrepeso, tratar de abordarlo rápidamente en forma, siempre como decimos, multidisciplinaria, para tratar de que rápidamente bajen de peso esos pacientes para no llegar a una prevención secundaria, que ya se diría que el paciente ya tuvo un evento. Obviamente, si el paciente tuvo un evento, ser todavía más estricto en los controles. ¿Estamos? Como dijimos, bajar de peso, una dieta rica. Hoy no hablamos mucho de todo lo que es microbiota y todo eso, es fundamental en estos pacientes porque el gran problema que tiene la obesidad es la inflamación. Es un paciente inflamado crónico. Entonces, cuando empieza la inflamación, ¿qué aparece? La resistencia a la insulina. Entonces hacemos obesidad, inflamación, resistencia a la insulina, diabetes, infarto, diabetes, ACV, diabetes, insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es lo fundamental. De esa escala, llegar lo antes posible. Evitar ya llegar con un paciente que lo vemos muchos en la coronaria y ya llegamos tarde en esos pacientes. Por eso es fundamental el tema de la prevención. Mauro, breve. ¿Sí? ¿Qué estudios cardiovasculares debería hacerse un paciente, todos los pacientes con obesidad en realidad? Bien, fundamental obviamente cuando llega una buena anamnesis para ver los antecedentes del paciente, qué enfermedades tiene además de obesidad, un electrocardiograma de reposo y a partir de ahí, viendo si el paciente tiene alguna alteración o no, sí o sí de base, un perfil metabólico, sí o sí Análisis. todo análisis de sangre con colesterol, HDL, LDL, glicemia, si se puede, lipoproteína A, ApoB, sería lo ideal, por ahí tenemos dificultades pero con las obras sociales y eso, pero si se puede hacer esos análisis, un ecocardiograma para justamente ver alteraciones a nivel no solo de el tamaño del corazón, sino justamente de la relajación, ver si tiene disfunción diastólica, si tiene aurículas dilatadas, y en estos pacientes ir a buscar la isquemia. ¿Qué me refiero con ir a buscar la isquemia? Ir a una prueba de esfuerzo, sí o sí, ir sí o sí a una ergometría, en el caso de que el paciente sea de bajo riesgo, y sí, también siempre buscar arteriosclerosis subclínica. ¿Qué sería eso? Un eco de vaso de cuello. Perfecto. Lu, tu top 3. Además de lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mauro, fomentar la actividad física, el ejercicio. Fundamental y hacer hincapié en la fuerza, en mejorar la fuerza, darle importancia al músculo que la verdad que por ahí queda un poco relegado.
Pero eso me parece importante y, por supuesto, cambios de hábitos alimentarios y sostenerlo en el tiempo. Perfecto. Súper claro. Bueno, entendimos que cuando hablamos de obesidad, hablamos de mortalidad, hablamos de riesgo, hablamos de inflamación. Esto fue Obesidad en 360 grados. Gracias por acompañarnos.